Sí, buenos días. Debo agradecer en primer lugar a la organización de estas segundas jornadas sobre tecnología de membrana por haberme invitado otra vez a hacer una ponencia sobre avances en tecnología de membrana. Lo que vamos a poner a continuación es un resumen de una revisión bibliográfica indicando que realmente a lo largo de un año no ha habido grandes cambios en las tendencias o grandes avances en la tecnología de membrana. En cualquier caso, vamos a comentar los aspectos fundamentales que consideramos en este campo. Hay que indicar, y todos sabemos, que la tecnología de membrana es un mercado en expansión que está asociado al nexo agua-energía. El agua y la energía se consideran factores esenciales en el progreso social y económico de un país. Todos sabemos que la producción de energía puede requerir agua y que la obtención de agua, digamos agua industrial, requiere siempre de cantidades importantes de energía. Las expectativas a 10 o 15 años vista en cuanto al incremento de la población mundial, la necesidad de mejora de vida, la expansión económica va a obligar a que el consumo de agua se vea aumentado de forma importante, lo que lleva asociado también un consumo importantísimo de energía. Sabemos que las expectativas de necesidades de agua en un futuro son cada vez más importantes y no solo para agua de consumo humano, sino especialmente para la agricultura. Está realmente asociado a la producción de alimentos. Por tanto, se ve venir que se hace necesario la búsqueda de nuevos recursos hídricos y energéticos sostenibles y procesos mucho más eficientes, tal y como se ha dicho al principio en la inauguración de esta jornada. En relación a los recursos hídricos alternativos en la gestión sostenible del agua, sabemos que hay dos importantísimos. Lo que es el agua de mar desalinizada, de la que todos conocemos la problemática general, y por otra parte, tal y como ha dicho don Ángel Cajigas, las aguas residuales regeneradas, es decir, la reutilización que está aceptada y que se está incrementando a gran velocidad en el mundo con todos los problemas que va asociado. Tanto en la obtención de agua desalinizada de mar como en la regeneración de aguas residuales, el campo de las membranas tiene una amplia aplicación y un futuro muy esperanzador. En relación con el agua de mar desalinizada, todos sabemos que la ósmosis inversa se ha establecido como una tecnología madura ya convencional. De hecho, las estadísticas indican que a nivel mundial existen más de 14.000 instalaciones y que la producción global de agua desalinizada supera los 50 millones de metros cúbicos día. Esto es un indicador claro de la madurez en este tipo de tecnología y la aceptación global. Con respecto a la regeneración de aguas residuales, cabe mencionar también de que si es verdad que no es una tecnología tan madura como la ósmosis inversa, el uso de membranas, especialmente de ultrafiltración, en bioreactores de membrana y los tratamientos terciarios se está imponiendo también como una tecnología aceptada y por tanto de cierta esta implantación en el mercado general. La energía en la producción de agua es un factor clave para la aceptación de este tipo de tecnología. Como se puede observar, la cantidad de energía necesaria para obtener un metro cúbico de agua depende muchísimo de la fuente de procedencia del agua. Cuando hay que preparar un agua para que sea potable a partir de un lago o río, el consumo energético está como media en 0,37 kWh por metro cúbico de agua. Si son aguas subterráneas es ligeramente superior, no llega a los 0,5 kWh por metro cúbico. El tratamiento de las aguas residuales también consume energía entre 0,6 y 0,8 kWh metro cúbico
pero la reutilización de agua, cuando se utiliza las tecnologías apropiadas, requiere también de importantes cantidades de energía, entre 1 y 2,5 kilovatios hora metro cúbico. Y quien más consume energía por ahora es la obtención de agua a partir de mar. Está entre los 2,6 y los 8,5 kilovatios hora metros cúbicos. Resaltamos estos dos aspectos finales porque son el motivo que nos lleva a comentar lo que viene a continuación. Ante esta situación, el pronóstico de evolución de la salinización con membrana está encaminado en los siguientes términos. En la situación actual hay un alto consumo de energía, aunque es cierto que se está llegando a los límites de recuperación energética. La recuperación de agua, aunque es aceptable, se considera todavía baja. Y está el problema de los vertidos de salmuera. Esto es una situación conocida por todos y que se espera en un futuro próximo. Pues la evolución de la desalinización de agua de mar es que, aparte del alto consumo de energía, pueda ser capaz de producir energía, todo lo contrario. Que se obtenga una mayor recuperación de agua y además que el vertido de salmuera se pueda minorar o se puede incluso invertir para obtener algunos productos que están en la salmuera siempre que económicamente sea viable. Es decir, el futuro es la producción de energía, una mayor recuperación de agua y la recuperación de ciertos minerales, sobre todo el litio, que está de moda y hay un mercado. Con esto de las nuevas tecnologías y las pilas, las baterías de litio, los incrementos de demanda de litio son importantes y se está pensando muy bien en cómo poder recuperar el litio a partir de las salmueras correspondientes. En esta situación cabe hablar de lo que se ha denominado en los últimos años la energía azul. Ya se ha comentado en la conferencia de apertura. Lo que se llama energía azul no es otra cosa que la energía del gradiente de salinidad, y que ya lo comentamos el año pasado, resultante de la mezcla de corrientes de agua con diferentes concentraciones de sales. Sabemos que en la desembocadura de los ríos, en el mar, se genera energía, llamada energía azul, que podría ser aprovechada siempre y cuando se utilice la tecnología más adecuada. Los estudios más optimistas indican que la descarga global de ríos en el mar es del orden de los 37.300 kilómetros cúbicos por año. Los estudios de termodinámica indican que si se aprovechara solamente el 10% de esa energía, se podría obtener 1.370 teravatios hora cada año, lo que implicaría dar energía suficiente para 520 millones de personas y que se ahorraría la emisión a la atmósfera de 1,37 por 10 elevado a 9, una cifra importantísima, toneladas de dióxido de carbono, que preocupa hoy en día por el efecto invernadero ya conocido. Si esto fuera así, y se hiciera un estudio estadístico de lo que representaría el aprovechamiento de esa energía azul, nos encontraríamos con lo siguiente. Vean en la figura de la izquierda que el consumo de hidrocarburos es 33 más el 30 del orden del 60 y tantos %. Que el gas natural lo tenemos en torno al 24%. Y que lo que son la energía nuclear y las renovables son cantidades muy pequeñas comparadas con el resto. Estos son datos del 2011. Si hiciéramos un nuevo cálculo, suponiendo que se recuperara la energía azul, la situación cambia, porque esa energía azul representaría alrededor de un 17%. Las energías renovables se incrementarían. Sí, es un valor importante, casi un 17%. Se reduciría la extracción de crudo, se reduciría ligeramente también el resto de combustibles fósiles, pero no sabemos si es una situación que se va a cumplir o no, son expectativas de futuro. Ahora bien, si esto fuera así, ¿cuáles son las tecnologías más adecuadas para la recuperación de esa energía del gradiente de salinidad?
Algunas de ellas ya se ha citado y se ha ampliado: la electrodiálisis inversa y la ósmosis retardada por presión. Yo le he cambiado ligeramente el nombre de la traducción inglesa. He visto en la bibliografía que se llama ósmosis por presión retardada, pero creo que el término correcto debería ser ósmosis retardada por efecto de la presión. Y veamos por qué. En relación a la electrodiálisis inversa, ya se ha comentado, hay aquí un especialista, el profesor Van der Bruggen, que lo ha comentado, pero en esencia, la electrodiálisis convencional hace uso de energía eléctrica que se aporta, electricidad continua al cátodo y al ánodo, para que a partir de agua salada se obtengan dos corrientes de agua dulce o agua desalinizada y la salmuera correspondiente. Pues la electrodiálisis inversa en esencia es todo lo contrario. Cuando se mezcla a través de un sistema de membranas de intercambio iónico con sus electrodos correspondientes, agua dulce y salmuera, se obtendría agua salada, pero se genera electricidad. Esto así a grosso modo. Los datos, y no sé si lo confirmará el profesor, que se obtiene de la bibliografía, especialmente de Drioli, es que se puede llegar a obtener del orden de 0,47 kWh por metro cúbico cuando se utiliza agua de mar y agua de río. Sin embargo, tal vez esta no es la solución más adecuada, sino que había que ir a los sistemas integrados y hacer uso de las salmueras, tal vez de ósmosis inversa. Aquí tenemos un esquema en el que se integra la ósmosis inversa, la destilación con membrana y la electrodiálisis inversa, en un sistema en que el agua de mar tiene un pretratamiento a través de ultra o microfiltración. A través de la ósmosis inversa vamos a obtener agua potable, se puede obtener luego una salmuera más concentrada por destilación con membrana, y aquí es donde juega un papel clave la electrodiálisis inversa para obtener electricidad. Ya sabemos que estos son tecnologías relativamente nuevas y que tienen un ciclo de vida que habrá que estudiar adecuadamente. El otro sistema, quizás más prometedor, el que se está expandiendo a cierta velocidad, aunque todavía no está establecido como comercial, es la ósmosis retardada por presión. La ósmosis retardada por presión se puede explicar fácilmente. Existen tres categorías de ósmosis. La figura de la izquierda es la ósmosis directa. El agua de baja salinidad, a través de una membrana, es capaz de pasar hacia la zona de alta salinidad hasta que se alcanza el equilibrio. El equilibrio permite establecer lo que se llama la presión osmótica, y ya conocido por todos. La ósmosis inversa, el proceso contrario, hay que aplicar una presión en la parte más concentrada para revertir el proceso, se retienen las sales y pasaría el agua. Y luego tenemos la tercera situación, cuando la presión que se aplica es inferior a la presión osmótica. Realmente no frenamos el paso de ósmosis directa, sino que lo ralentizamos, lo retrasamos. De ahí el nombre de ósmosis retardada por efecto de la presión. Y este es el proceso que vamos a comentar. Realmente las leyes de transporte indican que la densidad de flujo a través de una membrana depende de la diferencia entre la presión osmótica y la presión aplicada, y a través de un factor que depende del tipo de disolución, tipo de membrana, etcétera, etcétera. Pero la potencia energética que se puede obtener en este proceso es el producto de la densidad de flujo de agua que pasa a través de la membrana por la presión transmembrana aplicada, esa delta P. Esto quiere decir que, sustituyendo una por otra, la potencia que se puede obtener por metro cuadrado de membrana es directamente proporcional al cuadrado de la presión transmembrana. De tal forma que, si hacemos un gráfico en el que se represente la potencia obtenida en vatios por metro cuadrado, en kilovatios por metro cuadrado, en función de la presión aplicada, pasamos de una zona en que se obtiene energía a otra zona en la que se necesita energía. Estamos pasando de la situación de ósmosis por presión, retardada por presión en la parte izquierda, a la ósmosis inversa en la parte derecha. Pero esta curva obtenida de la ecuación anterior indica que el máximo de energía que se puede obtener es justamente la mitad de la presión osmótica correspondiente.
lo que lleva a que para el caso del agua de mar y agua de río, la presión osmótica óptima o la presión transmembrana óptima para alta energía está entre los 12-13 bares aproximadamente. Las aplicaciones ya son conocidas. Una primera planta establecida en Noruega, que se acaba de parar y se pasó al grupo de Japón, es la planta osmótica, en la que se obtiene agua de mar, agua fluvial, la membrana correspondiente, se obtiene un incremento de presión en la zona más concentrada. Este incremento de presión es capaz de hacer mover una turbina que está unido a un generador y se obtiene electricidad. Este es el esquema clásico ya conocido. También se ha estudiado cuál sería la energía neta que se va a obtener en un caso hipotético. Para agua de mar y agua de río se llega a 0,75 kilovatios hora por metro cúbico, pero debido a todas las necesidades de pretratamiento, de las pérdidas, etcétera, etcétera, queda reducido a 0,2 kilovatios por hora por metro cúbico. Sin embargo, la aplicación tal vez más interesante en un futuro corresponde a sistemas integrados. Y aquí citamos un proyecto que está en realización, que se llama el Megaton Water System. Aquí tenemos, por tanto, la combinación de un sistema de desalación de agua de mar, el tratamiento de aguas residuales y la incorporación del sistema de ósmosis retardado por presión. Realmente lo que va a ocurrir es que se aprovecha la corriente de salmuera y se aprovecha el agua procedente de la regeneración de aguas residuales para llevarlo al sistema de ósmosis retardada por efecto de presión. Este quizás es el sistema integrado más importante y más prometedor para un futuro próximo. El esquema básico lo tenemos aquí, no vamos a tardar mucho más, y vamos a hablar de las limitaciones fundamentales de estos procesos. Primero, el bajo flujo de agua en las membranas comerciales actuales. Baja potencia energética, expresada en vatios por metro cuadrado. Y en segundo lugar, la necesidad de pretratamientos para paliar el ensuciamiento de las membranas. Como consecuencia, la estructura de las membranas comerciales actuales, en base a poliamida, tendrán que irse cambiando o tendrán que irse mejorando si se quiere que estos nuevos procesos vayan adelante a nivel comercial. Se va, por tanto, hacia una nueva generación de membranas, las basadas en nanomateriales y las biomiméticas que ya comentamos ligeramente el pasado año. Con respecto a las membranas de nueva tecnología, las de nanotubos de carbono parece que se están estableciendo como las más importantes, aunque todavía queda mucho por resolver para que sean membranas comerciales. Se supone o se predice que el flujo de agua puede estar entre 100 y 1000 veces mayor que las membranas actuales. Con respecto a las membranas biomiméticas, no es otra cosa que aprender de la propia naturaleza. Y aquí es importante recordar que las membranas biológicas, las membranas naturales, hacen uso de una capa de lípidos a la que se incorporan ciertas proteínas específicas o canales de agua. Y aquí es donde se está empezando a trabajar con cierta intensidad. Se sabe, por ejemplo, que hay algunas empresas, por ejemplo, la Aquaporin Insight Technology, que está empezando a desarrollar, incluso a comercializar, con un consorcio tanto en China como en Singapur, para la comercialización de membranas que incorporan algunas proteínas sobre una base sintética. Esta aportación de membranas todavía queda mucho por resolver, pero hay intentos ya de desarrollarla. Se supone que las membranas biomiméticas, para que tengan una aplicación industrial, deben ser robustas a nivel mecánico, deben tener poros con diámetros menores de 2 nanómetros, y parece que se está consiguiendo, espesores muy pequeños, con lo que la resistencia al paso de agua es muy bajo y se incrementa el flujo, un flujo de agua del orden de los 9.000 litros hora metro cuadrado y bar, del orden de 1000 veces superior a las membranas convencionales. Esto es teórico. En la práctica la situación no es tan clara. De hecho, el intento de comercialización de estas membranas novedosas, biomiméticas, está apareciendo en la prensa internacional. Por ejemplo, aquí se ha dicho al principio de que, que hay esperanza de obtener agua de mar. Pues ya la propia de la existencia de agua de mar extraterrestre. Lo cierto es que la NASA es
un modo importantísimo de hacer propaganda a nivel comercial, y de hecho Aquaporin ha brindado a la NASA el poder llevar unas membranas experimentales para comprobar la recuperación de aguas residuales en la nave correspondiente. Esto hace un mes o 2 meses que salió en la prensa y que parece que está en esto así. Si esto es así, hay que tener en cuenta cómo es la curva típica de ciclo de vida de la tecnología. Aparece que la madurez tecnológica en función del tiempo sigue una curva en forma de S. De tal manera que tenemos una primera fase que corresponde a investigación y desarrollo, la fase de los innovadores, una segunda fase de aceptación de la tecnología, una tercera fase de implantación moderada en el mercado y una cuarta fase importante que es la implantación masiva de esa tecnología en el mercado. Es cuando las empresas obtienen un rendimiento económico ya interesante. Pero ¿cuánto tiempo suele tardar en esta curva de ciclo de vida? Pues entre 12 y 14 años aproximadamente, desde que se acepta la tecnología hasta que se implanta de forma masiva. Un ejemplo claro lo tenemos en los bioreactores de membrana. Los primeros estudios empezaron en el año 83-84 y en el 2015, en la actualidad, ya se considera que es una tecnología madura e implantada, pero han tenido que pasar muchos años. Si eso es así, ¿en dónde se encuentra la nueva tecnología de membranas biomiméticas o basadas en nanotecnología? Pues consideramos que está en la primera fase, en fase infantil, digamos, pero que pasado unos años probablemente se implante de forma masiva. Estas son las expectativas. Por tanto, como conclusión, podríamos llegar que si la energía azul más los procesos de membranas biomiméticas representarán realmente un futuro tecnológico esperanzador en el binomio agua-energía, y yo añadiría agua-energía-alimentación en el futuro. Nada más, muchas gracias.